Entre nos, actualidad, noticias, comentarios bíblicos y mucho más. Entre nos. Hoy hablando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Amén, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Prepárate en casa. El 3 de diciembre es el Día Internacional. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha para velar por los derechos de las personas con discapacidad y para hacer un mundo más inclusivo, es decir, que no deje de lado a las personas que tienen alguna discapacidad que usted va a conocer el día de hoy. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ya fue declarado hace algún tiempito por el año de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y celebrar todos los 3 de diciembre, Fernando, tiene un objetivo, y el objetivo es promover los derechos de bienestar para aquellos hermanos, amigos que tienen estas dificultades en todos los ámbitos, no solamente quizás en el trato, sino también en el ambiente urbano, en la iglesia, en cualquier lugar. De eso se trata, por eso es que hoy queremos hacer relevancia a este tema. Las personas con discapacidad constituyen un 15% de la población mundial. Un dato muy importante tener en cuenta, y muchas veces este grupo de personas se encuentran con grandes dificultades como tú dices, en la sociedad misma, ¿no? En el grupo pequeño o gran grupo de personas que pueden convivir, y con frecuencia son objeto de discriminación. Escuchen bien, discriminación. Siguen siendo la minoría más marginada del mundo. Por ende, cada 13 de diciembre es una fecha con un fin inclusivo de difusión para evitar las barreras culturales que sigan dejando de lado a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Que mira, qué interesante, como tú mencionas, a veces desconocemos, ¿no?, de estos días y tendemos a caer en dos digamos, problemas muy grandes a nivel de la sociedad. ¿Cuáles son esos problemas? Ya hablando un poquito acerca de por qué razón los derechos de las personas no son respetados. Mira, uno de ellos son la ignorancia y la insensibilidad, que es muy importante, ¿no? Porque uno puede escuchar el problema, pero desconoce de eso, ¿no? La ignorancia y desconocer de algo y falta de afecto, podría decir yo, hacia la persona. Empatía, ¿no? Empatía, y es algo que nos pasa, hermanos, siendo la grey de Dios, siendo la iglesia de Cristo, ¿no? Imagínate si la iglesia de Cristo así, el mundo como está. Claro, por eso es que hoy, hermanos en Involucrados, estamos con un día para todos, hablando de las personas. Y mira, Fernando, en el mundo quizás hay personas que han desarrollado habilidades e incluso se han convertido en personajes prodigiosos a pesar de su discapacidad. Tenemos ejemplos como, bueno, ¿quién no ha escuchado quizás Beethoven, ¿no? Este músico prodigioso en el ámbito secular que era sordo, sin embargo creó muchas melodías. También está el compositor Henry Lautrec, que tiene una discapacidad ósea. Está un pintor francés llamado Wonder, que es ciego. Imagínate, Fernando, un pintor que es ciego. Pero Dios, cuando da una habilidad, es tan importante valorarla y no quedarse viendo el problema, ni la discapacidad, ni señalarlo a él por su discapacidad. Al contrario, prepararse. Y finalmente, pues también tenemos a Stephen Hawking, que es pues uno de los científicos que hemos conocido a lo largo de la historia. Así es, ¿no? Él está conectado a una computadora. Entonces, pero no se ha limitado, ¿no? Y como seres humanos, sí, no deberíamos limitarnos, y más con Dios. Exactamente, no con Dios. Muchas veces puede haber esos casos, ¿no?, de tener esa dificultad, pero también es necesario aprender, como sociedad, tratar con respeto y con consideración a aquellas personas que tienen una discapacidad, ¿no?, y que no carecen los mismos derechos que tienen, o quienes los que tienen su cuerpo completo, o tal vez la habilidad, ¿no? Porque muchas veces son esas las causas a veces de la discriminación. Por fortuna contamos con el 100% de nuestras capacidades físicas y cognitivas, ¿no? Nosotros estamos hablando. Pero hay ciertas personas que
no tienen esas cualidades, pero en otras áreas son súper mejores. Claro, súper mejor. Y hablábamos, ¿no? Están en la música, están en la pintura, entonces, en el arte. ¿Y a usted qué le limita a servir al Señor? Así es que involúcrese con las personas con discapacidad, porque hoy es un día para todos. Estamos tratando este tema acerca de la discapacidad. Pero muchos hermanos, Fernando, estarán preguntando, ¿pero qué es discapacidad, no? Están diciendo, ¿no? Hay que tener hay que cuidar, hay que valorar a las que tienen discapacidad. Escuchen, ¿qué es la discapacidad? Es la falta o limitación de alguna facultad, ya sea física, mental, que a veces dificulta el desarrollo de alguna actividad. Entonces, algo que limita hacer alguna actividad, como pueden ser muchos tipos. Y hoy vamos a conocer un poquito. Sabes, Fernando, es muy importante compartir acerca de esto, porque en la iglesia misma tenemos personas que sufren alguna discapacidad, y a veces los hacemos de lado. Por eso vamos a conocer los tipos de discapacidad para que usted tenga en cuenta. Así es, los tipos de discapacidad, aunque en realidad la discapacidad afecta a muchas maneras, ¿ah? De muchas. Pueden tener una discapacidad producida por daños digestivos o por ceguera, pero hoy vamos a ver algunos tipos. El primer tipo, Florlis, te cuento. Ya, Mira, te cuento. Discapacidad física o motriz. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué significa? Existe por la disminución parcial o total de la movilidad de uno o más miembros de su cuerpo. Hay que captar para poder, hay que tomar nota. Otra de la discapacidad, y es muy conocida, es la discapacidad visual. Es la pérdida, digamos, parcial o total de la visión, que puede ser afectado, y muchas veces dichas personas necesitan guiamiento, ayuda. Y el otro también es la discapacidad auditiva. Qué honor, que a veces digamos privilegio es que nosotros tengamos desarrollado el oído, y muchos hermanos nos puedan escuchar, ¿no? Estamos hasta San Marcos, nos están viendo, pero hay personas que tienen esta discapacidad auditiva, pérdida total o parcial de la percepción de los sonidos. Y también mira, la discapacidad intelectual o cognitiva. También hay. Es aquella limitación del funcionamiento cognitivo de un coeficiente intelectual inferior al 70%, mira. Y bueno, hay otra que es la discapacidad psíquica, Fernando. Sí, y esta es generada por un tipo de trastorno de salud mental, y que hay muchos casos de esto, ¿no? Como puede ser una persona con esquizofrenia, depresión mayor, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, así que piensa un ratito bien y después a la nada comienza otro pensamiento, ¿no? O está haciendo una cosa y se olvidó y está haciendo otra cosa. Pero no es el comportamiento normal, ¿no? Ese No. es un cambio muy brusco, y a veces como iglesia no estamos llevando quizás estos temas a la casa de Dios, y hemos escuchado, Fernando, que tal persona muy joven se suicidó, le pasó esto. ¿Por qué razón? Porque quizás no estábamos viendo la discapacidad psíquica que tenía esta persona y ayudarla, pues, ¿no? Y finalmente hay una discapacidad múltiple. Este tipo de discapacidad es la que deriva de la combinación, ya sea auditiva, ya sea motriz, es una mezcla de todo. Pero sobre todo esto, el Señor siempre nos manda a poder ver por las personas, ¿no? En verdad, el amor de Dios hacia las personas es muy grande, y es por eso que el Señor nos indica que debemos ser amables, debemos tener el amor por los demás. Así que, hermanos míos, si alguien de nosotros familiares sufre de estas cualidades que hemos contado, estos tipos, poder ayudarlos, ¿no? Poder ayudarlos a entenderlos, no simplemente gritarlos porque a veces no pueden realizar alguna actividad. Tienes paciencia, y sabemos que todos somos creados con un propósito, porque el Padre es el quien nos ha traído a este mundo para ser de bendición y no por maldición. Así es. Entonces vamos a escuchar un video acerca de esto. El camino más corto entre 2 puntos es la línea recta. La línea de la vida de una persona con discapacidad puede seguir diferentes trayectorias. Una sucesión de curvas pueden ser elementales, cerradas o muy cerradas.
una línea perfectamente recta. Una línea recta en la que caminar juntos y juntas, donde nos entendamos de una manera fácil, caminando en la misma dirección y al mismo ritmo. Construyamos una sociedad más accesible. Conseguirlo nos mueve a todos y todas. Cuando estamos hablando, Fernando, y decimos vamos a incluir, vamos a manejar la inclusión en las personas con discapacidad, ¿qué significa la inclusión para una persona con discapacidad? Es formar parte de un grupo que tal vez no sean reconocidos, ¿no? Y nos toca ser miembros, valorados en la sociedad, así como garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo, haciendo sus capacidades a lo máximo y también teniendo un buen desempeño. Claro, mira, yo conocí un caso que decía que, bueno, una niña no era muy buena en algunas áreas seculares que conocemos, como matemática, quizá comunicación. Ya ves, el padre no se había ensañado con esta pequeña, es decir, tú no eres inteligente, tú no sabes lo que tu hermano, su habilidad del hermano era distinta, pero un día descubrieron que ella tenía la habilidad desarrollada del área del arte y al final se convirtió pues en una persona que hacía pintura, que hacía arte de una manera extraordinaria, llegó a vender sus pinturas y uno dice, es cierto, ¿no? A veces limitamos nuestra habilidad a nosotros, ¿no? Y decir, no, poquito, Dios solamente se mueve de esta manera, como decíamos, y no es así. También el Señor usa a todas las personas por igual. Entonces de eso se trata, incluir en nuevas oportunidades en la sociedad. Mire cómo ven esas imágenes. Hay personas que incluso marchan, ¿no?, en otros países para que les den la oportunidad incluso de poder formar parte de una sociedad y hacer el mismo lugar donde viven, ¿no? A veces también nos limita eso, Fernando. Así es, mira, no hay vías suficiente rápidas en donde podamos trasladarlos a estas personas que, en este caso, que están con silla de ruedas, ¿no? Yo me pregunto, en Cajamarca, ¿existe una pista o una vía donde puedan conducir personas con silla de ruedas? No existe políticas de estructuras para poder garantizar a estas personas. Todos pensamos en personas que pueden caminar, que pueden ver. Claro, que puedan correr, que puedan manejar en bicicleta, pero estamos dejando de lado a las personas con discapacidad, ¿no? Y ellos también son la sociedad, son la iglesia. Es un llamado de atención a nuestras autoridades, ¿no? Poder hacer políticas que puedan garantizar que estas personas también sean incluidas en nuestra sociedad, porque son parte de nosotros, son nuestros hermanos, tienen las mismas oportunidades que nosotros, Flor de Lis. Sí, y sobre todo, ya mencionaste la primera, vamos a hablar acerca de estrategias de inclusión. O sea, por ejemplo, usted es una iglesia, usted es un grupo de hermanos que tienen, ¿no? A veces incluso hay familias que tienen a una persona con discapacidad y no saben qué hacer para poder ayudarlo. Y dicen, no, pero quizás sea una maldición del Señor, y no es así. Así es que vamos a hablar de estrategias. ¿Cómo hago que las personas con discapacidad se incluyan en la sociedad, en la iglesia, en el grupo de jóvenes, en el grupo de niños? Así es. Y dentro de ellas tú hablaste una. ¿Cuál es esa? Las políticas y también la legislación nacional, es decir, nuestras autoridades, nuestro presidente, los congresistas que hacen leyes, que están trabajando por la sociedad, por todos nosotros, ¿no? Pero ¿qué están haciendo por aquellas personas que necesitan oportunidades también, ¿no? Muchos no tienen silla de ruedas, muchos están postrados en una cama, pero no hay un seguro que garantice que el Estado te va a ayudar. No hay, como decía, no hay pistas, no hay veredas o no hay lugares que ellos pueden trasladar. Tienen que trasladarle en medio de la pista entre carros y entre distintos carros. Peligro latente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nuestras propias autoridades deben tener en cuenta eso, ¿no? Porque no simplemente es una persona, sino hay una gran cantidad de personas que yo creo que estarían dispuestas a recibir una respuesta de nuestras autoridades. Así que el primero son políticas
que garanticen la viabilidad de todas estas personas. Pero también hablaste acerca de calles y que deben manejar ciertas características para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su misma ciudad, ¿no? ¿Cuál es ese otro punto? ¿De qué hablamos? De un diseño Universal. Y mira, te cuento que el diseño universal beneficia a las personas, ¿no? De cualquier edad y con todo tipo de discapacidades, porque ya hemos visto el tipo de discapacidades, ¿no? Y también, Flores, hay algo importante que ese punto quiero que me cuentes, ¿no? acerca de la accesibilidad. Espacios a veces de estacionamiento cercanos a entradas no hay y debemos tomar en cuenta en un diseño, ¿no? Tú que eres arquitecta, has estudiado la carrera de arquitectura, ¿no? Tú conoces detallamente ese campo. Claro, por eso como te mencionaba Fernando, hay que considerar el aspecto de accesibilidad, crear espacios de estacionamiento cercanos a las entradas para estas personas, crear pisos y pasillos libres de equipos, de estorbos, de obstáculos para que las personas no tengan, como tú dijiste, ¿no? cargarlas o ver por dónde la metemos. Para eso es que debe hacerse una accesibilidad adecuada. También personas profesionales que le den una atención médica a estas personas. Y por qué no crear, no sé si tú has visto, ¿no? Este mural de lenguaje de señas es un aporte muy bonito y un paso, ¿no? Un paso para poder ayudar a las personas incluso que no pueden comunicarse con la voz, pero lo pueden hacer con las manos. Ahí estamos viendo, miren. Entonces, ¿por qué no crear lugares así con más murales para que podamos aprender nosotros también y tener acceso al lenguaje de señas? Entonces, esto es, digamos, una manera de poder incluir a una persona con discapacidad. Así es, ¿no? Y dirá en Cajamarca, sí he visto un mural de estos. Sí, está por el estadio de San Ramón. Hay un mural que han hecho y donde uno pues se queda un ratito a mirarlos y poder ver cuáles son las letras, ¿no? Y cómo se comunican entre las manos. Y eso es de mucha bendición porque ellos no pueden expresar como nosotros, pero con sus manitos nos expresan un amor tan grande y tan precioso, Flor de Lis. Claro, así es que ahí como está, sigue escuchando, y si usted tiene a alguien con una discapacidad en casa, le animamos a que no lo deseche, más bien haga su lugar un lugar más bonito. Vamos a enseñarles cómo expresarnos, cómo entablar un diálogo de tal manera que nuestro vocabulario no sea ofensivo para las personas que tienen una discapacidad. Decíamos, no puede decir Fernando, tal persona está confinada a una silla de ruedas, sino aquella persona que usa silla de ruedas. Muy bien. No puedes decir, bueno, no habla mucho, es una persona muda. ¿Qué debemos decir? Persona que utiliza un dispositivo para hablar. Muy bien. Tampoco puedes decirle, es un discapacitado, un minusválido, sino una persona con una discapacidad. A las personas que son muy bajitas, no, esa es una enana, no. ¿Cómo debemos expresarlo? Persona de baja estatura. Mire, también quizás a alguien le ha pasado esto y es doloroso ver a una persona así. Quizás decimos es una víctima de parálisis cerebral. Ya, muy bien, es aquella persona que con parálisis cerebral. No digan víctima, no, es una víctima. ¿Por qué? Porque podemos herir, esa es la palabra, podemos herir. Usted tampoco debe decir ese baño es para discapacitados, sino estacionamientos o baños accesibles. Accesibles. Hay que dar a conocer que es un baño o un estacionamiento accesible. Es decir, no, tú te vas a este baño que es para discapacitados. Está mal. Como cristianos hay que aprender un poquito eso. No puedes decirle, esta persona está tullida, está lisiada, está coja. ¿Cómo debe ser el vocabulario correcto? Persona con discapacidad física. Muy bien, tampoco le diga a las personas, esta es una persona lenta, tonta, boba, no, sino persona con discapacidad intelectual, cognitiva, del desarrollo. O sea, usted va a decir, ay, pero para decir todo eso, pero hay que aprender, hermanos. No le puede decir a alguien, esa persona está loca, está demente, está psicótica, chiflada. Escuche muy bien. Persona con una discapacidad emocional o conductual. Persona con un deterioro de la salud mental
a una discapacidad psiquiátrica. Bien, entonces, ¿por qué le va a decir está chiflada, está loca? Si puede expresarse bien, ¿no? Y bueno, entonces así debe manejarse el vocabulario para las personas con discapacidad. Y terminamos con esta frase, ¿no? Que dice, a través del post lo hemos estado compartiendo: cambia tu modo de expresarte de las personas con alguna discapacidad. Su discapacidad no limita su felicidad. De las personas con Discapacidad no limita su felicidad.